En relación con los temas, las reflexiones sobre el Espíritu Santo, quiero ocuparme hoy de lo que se conoce como la plenitud del Espíritu. Cuando hablamos de plenitud del Espíritu, tenemos que distinguirlo claramente de otras operaciones, de otras obras que el Espíritu Santo hace. El concepto bíblico de plenitud en el Espíritu es muy sencillo. Se entiende por plenitud del Espíritu el dominio pleno que el Espíritu Santo de Dios ejerce en la vida del creyente. Es decir, toma al creyente, lo conduce, lo orienta, le da fuerzas, lo santifica, reproduce a Cristo en su vida, y esta operación del Espíritu Santo manifiesta la presencia plena de Él en la vida del creyente. Quiero poner una ilustración que nos permita entender claramente esto. Yo puedo invitar a alguien a que venga a mi casa. Le abro la puerta cuando viene y le digo: adelante, esta es tu habitación, este es el comedor, este es el cuarto de baño, comemos a las 12 y mientras tanto no hagas mucho ruido y estate en tu habitación. Esa persona está en mi casa, pero no está libre en mi casa. Puedo hacer otra recepción diferente. Bienvenido a casa, esta es tu habitación. Si estás cómodo o si no estás cómodo, me lo dices y te cambiaré de sitio. Este es el cuarto de baño, este es el comedor. Comemos normalmente a las 12, pero si a ti te va mal, podemos comer a las 12:30 o a la 1 o a las 11:30, cuando tú quieras. Y siéntete en libertad para ir por la casa de un lado para otro. Puedes entrar en mi despacho, usar mis libros, etcétera, etcétera. Este hombre, este amigo al que yo recibo en casa, está en mi casa, pero está libremente en la casa. El Espíritu Santo viene a la morada nuestra casa interior, cuando creemos. Pero podemos decirle al Espíritu Santo: quédate ahí, porque no te puedo echar fuera. Quédate donde estás, no molestes. O puedo decirle: controla plenamente mi vida. Cuando yo hago esto, estoy viviendo en la plenitud del Espíritu. Normalmente pensamos que vivir en la plenitud del Espíritu es algo excepcional, porque nadie vive en la plenitud del Espíritu, y es verdad. El propio apóstol Pablo dice que no lo he alcanzado, pero prosigo al blanco. El propio apóstol Pablo, un hombre al que nosotros consideramos como un modelo absoluto de vida cristiana, y es verdad, él dice que había un mensajero de Satanás en su carne que lo abofeteaba. Y normalmente o generalmente se habla de ese mensajero de Satanás como una enfermedad que Pablo tenía. Y tú preguntas: ¿y qué enfermedad era? Bueno, es una enfermedad de los ojos. ¿Y cuándo se enfermó de los ojos Pablo? Bueno, algunos te dicen, pues en el camino a Damasco. Quedó ciego. Muy bien, quedó ciego. ¿Y Dios lo sanó o no? Sí. Y cuando Dios sana, ¿lo deja más o menos enfermo o lo sana completamente? Bueno, lo sana completamente. Ah, no, pero es que se tuvo que haber enfermado luego más adelante en el camino, porque fíjate que dice a los Gálatas: hubierais dado vuestros ojos por mí, etcétera, etcétera. Y al final de la carta a los Gálatas dicen: mirad con cuán grandes letras os he escrito de mi mano. Y claro, nos suponemos que no veía bien y tenía que escribir con letras de gran tamaño. Lo que está diciendo Pablo ahí: mirad con cuánta extensión os he escrito. Normalmente Pablo dicta la carta y al final pone su autógrafo que le identifica como el autor de la carta. Pero en esta ocasión Pablo no dictó la carta a los Gálatas, la escribió él de su mano y dice: mirad con cuánta extensión os he escrito. No hay ningún lugar de la Biblia que garantice, bíblicamente hablando, que Pablo tenía una oftalmía, una enfermedad de los ojos. Pero sí dice que hay un mensajero de Satanás. ¿Dónde? En su carne. Y cuando Pablo utiliza la palabra carne,
la utiliza mayoritariamente en todos sus escritos como esa fuerza interior controlada por el pecado que conduce al hombre a las acciones contrarias a la voluntad de Dios. Ahora, cuando voy a la Biblia, me doy cuenta que los hombres de Dios, los más destacados hombres de Dios en la historia de la Escritura, fueron llenos del Espíritu Santo varias veces. Me gusta muy poco hablar de los grandes hombres de Dios. Prefiero hablar de los hombres de un Dios grande. La posición está ahí. Estamos sirviendo a un Dios grande, aunque nosotros somos muy pequeños. El apóstol Pablo, puse el ejemplo anteriormente, se pone de manifiesto en Hechos de los Apóstoles que fue lleno del Espíritu Santo en más de una ocasión. Miremos Hechos de los Apóstoles, capítulo 9 y versículo 17. Hechos 9, 17 dice: Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos le dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Pasamos un poco más adelante, capítulo 13 y versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo. El Espíritu Santo llenó a Saulo al principio de su experiencia como cristiano, lo llenó también en esta ocasión cuando predica el Evangelio en Chipre. Me voy a la iglesia y observo que en Hechos capítulo 2 todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 4 la iglesia ora y dice: Señor, concede a tu pueblo que a pesar de las dificultades, de la persecución, predique con denuedo tu palabra. Y escuchad, dice allí el texto bíblico, y mientras ellos oraban, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Por tanto, la plenitud, la llenura del Espíritu Santo ocurre varias veces en la experiencia del creyente. ¿Por qué? Porque lamentablemente no vivimos siempre en el Espíritu. A veces vivimos en la carne y no tenemos la plenitud del Espíritu en nuestra vida porque no hemos dado opción a que Él controle absolutamente nuestra existencia y nos conduzca, como dice el Salmo, por sendas de justicia, por amor de su nombre. En el Antiguo Testamento no se habla de plenitud del Espíritu. Se dice que el Espíritu Santo llenó a personas en el sentido de actuar en ellas para que hiciesen alguna labor. El Espíritu Santo llenó, por ejemplo, el corazón de Bezaleel y de Aholiab para que fuesen capaces de diseñar los objetos del tabernáculo y trabajar en el oro, en los metales, en fin, en toda la cuestión de arte, para poder llevarlo a cabo, para poder construir aquello que tenía que ser el amueblamiento y el tabernáculo en sí. Pero cuando Cristo viene al mundo hace una distinción interesante en su ministerio con los apóstoles, cuando les dice: el Espíritu Santo que está con vosotros y estará en vosotros. La diferencia es notoria. El Espíritu Santo venía, actuaba entre los hombres de la antigua dispensación, los conducía, los controlaba, les daba poder, etcétera, etcétera. Pero David dice en su oración: no quites de mí tu Santo Espíritu. Esto es imposible para el creyente de la actual dispensación. El Espíritu Santo nunca puede salir del corazón del creyente. La salida del Espíritu Santo significaría la pérdida de la salvación, porque la salvación está vinculada al Salvador y la unidad la hace el Espíritu Santo, que vincula al pecador que cree con el Salvador y le comunica por esa vinculación
la vida eterna y Él mismo trabaja en el corazón del creyente para reproducir al Señor conforme al propósito que el Padre ha determinado. Cuando el Espíritu Santo viene al corazón del creyente y controla al creyente, el creyente tiene una vida abundante. Capítulo 10 del Evangelio según Juan, versículo 10, dice Cristo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. A veces pensamos que la presencia del Espíritu Santo y la acción del Espíritu Santo produce creyentes serios. Un creyente serio no es un creyente conforme al propósito de Dios. Lo voy a decir de otra manera. Creyentes amargados que viven unas vidas sin contenido, con el rostro extendido y prohibiendo todo, no son la reproducción de Jesús. Cuando Cristo está en la tierra, cuando Cristo se manifiesta, Cristo es un hombre alegre. ¿Cómo? ¿Dónde lo dice? Si la Biblia nunca dice que Jesús rió, dice que lloró. Bueno, está muy bien. No dice específicamente que fue así, pero Cristo atraía a todos a sí mismo por sus palabras. Además, Cristo era un hombre social. Cristo participaba en las fiestas sociales de su tiempo. Por ejemplo, en una boda era la fiesta social o una de las fiestas sociales más importantes, donde se cantaba, donde había baile, donde se bebía vino, donde se comía en abundancia. Y cuando en la boda de Caná de Galilea se acabó el vino, Jesús dijo: señores, agua, porque beber vino no es correcto delante de Dios. Bueno, ¿y dónde lo dice eso la Biblia? Lo que la Biblia prohíbe es embriagarse, de modo que el vino te controla. Pero cuando Cristo bebía y comía, no comía una comida especial o pequeña. A veces, en ocasiones, comería abundantemente en casa de algún invitado y bebería también del fruto de la vid. Escucha lo que le llaman los fariseos: bebedor y comilón. Ahora, si tú crees, y déjame hacer un paréntesis aquí, si tú crees que beber vino es contrario al testimonio, no lo hagas. Si tú crees que beber vino puede producir un problema en el entorno donde tú estás, no bebas. La Biblia dice que los ancianos no sean esclavos del vino y los diáconos no sean dados a mucho vino. Ahora bien, la vida del creyente es una vida de alegría, es una vida de gozo, en honestidad. Dios hizo la vida para que disfrutemos de ella. No podemos entender una vida gozosa cuando estás practicando el pecado. Eso no es gozo, eso es ruina espiritual. Pero un hombre triste, un creyente triste, es un triste creyente. Es decir, una persona que no tiene gran referencia de testimonio en el mundo. A los cristianos se nos manda vivir la vida abundante y solo es posible en la plenitud del Espíritu. A los cristianos se nos manda vivir en la plenitud del Espíritu y el mandamiento establecido es muy sencillo. Efesios capítulo 5, versículo 18. Abramos la Escritura para leer el texto correctamente. Carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. El texto puede expresarse de esta manera: antes bien, dejaos llenar por el Espíritu. Es decir, no impidáis que el Espíritu Santo viva en plenitud en nuestra vida. Y Pablo pone ahí un contraste para que se entienda lo que él quiere decir. Dice, cuando una persona ingiere vino
y se embriaga con el vino, está controlado por el vino y hace las cosas más ilógicas y más extrañas porque el vino, el licor, le está controlando su mente y lo lleva a hacer cosas que no hubiera hecho en su sentido natural, sin estar afectado por el vino. En un sentido, el ebrio vive de esa manera, contrario a la lógica y a la naturalidad, haciendo cosas que no convienen. Dice Pablo, cuando el Espíritu Santo controla en plenitud a un creyente, usando el símil del vino, conduce a ese creyente por la senda que él marca. Y no es que el creyente no sea libre. A veces pensamos que cuando el Espíritu Santo viene en plenitud a un creyente, hace de ese creyente o hace que ese creyente realice las cosas más extrañas. Viene y el creyente comienza a hablar en lenguas. ¿En qué lenguas? No en idiomas de la tierra, como es el concepto de lengua en el Nuevo Testamento, sino lenguas desconocidas, sonidos ininteligibles que no tienen traducción. Y cuando tú preguntas, ¿de qué estuviste hablando? Bueno, estuve hablando en lenguas angélicas. ¿Y cómo hablaron los ángeles? Los ángeles entre sí son espíritus. La Biblia nos revela cuál es el modo de comunicarse entre ellos, el idioma de los ángeles. Y cuando hablaron a los hombres, hablaron en idiomas que los hombres podían entender. No se ve en ningún lado que se requiera un traductor para entender lo que el ángel estaba diciendo. Estaba dialogando con el hombre en la lengua propia de los hombres. La plenitud del Espíritu Santo no produce efectos contrarios, extraños a la Biblia. La plenitud del Espíritu Santo no produce la caída que algunos enseñan en el Espíritu. Quiero decirte que cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés, no cayó ninguna persona al suelo. Y cuando el Espíritu Santo se manifestó en la predicación de Pedro en casa de Cornelio, ninguno cayó al suelo. Y cuando el Espíritu Santo vino sobre los discípulos de Juan, ninguna persona cayó al suelo. Pero en cambio en la Biblia encuentro a muchos endemoniados que son derribados al suelo por el demonio cuando son liberados por Jesús. No condiciones plenitud, asuntos extraños. El Espíritu Santo llena la vida del creyente y lo conduce por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Qué cosa no es la plenitud del Espíritu? La plenitud del Espíritu no es la venida del Espíritu. El Espíritu ya vino. A veces hay licencias, llaman licencias poéticas. Yo digo licencias teológicas. Y nos ponemos a cantar canciones que dicen, ven Espíritu Santo. Yo estoy aquí en el estudio de grabación de la iglesia. Están los focos iluminando, la cámara funcionando y está un querido hermano y amigo realizando la grabación y yo le voy a decir, ¿quieres encender la luz? No, este está mal de la cabeza. Si tiene todo encendido. De la misma manera cuando yo digo, ven Espíritu Santo, la reacción, la respuesta del cielo, si la quisiera dar, sería, ¿para qué pides si ya ha venido? La venida del Espíritu Santo no es la plenitud del Espíritu. La plenitud del Espíritu no es el sello del Espíritu. El Espíritu Santo sella al creyente como propiedad de Dios. La plenitud del Espíritu Santo es el control que el Espíritu Santo realiza en la vida del creyente para conducirlo además en victoria en el poder de Dios y que sea capaz de vencer sobre el mundo. La victoria que vence al mundo es nuestra fe y la dinámica de esa fe que funciona es movida por el Espíritu Santo de Dios, me permite con el poder de Dios la victoria sobre la carne, es decir, sobre nuestra propia naturaleza, y me permite, usando la espada del Espíritu, que es la palabra, vencer sobre mi enemigo, el diablo. La plenitud del Espíritu es necesaria para obrar el bien. Cuando voy a la Escritura encuentro que Dios ha preparado de antemano obras para que anduviésemos en ellas, buenas obras para que anduviésemos en ellas.
No dice para que las hiciésemos. Está hablando de andar en ellas, es decir, de que el buen obrar sea lo normal, lo natural de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios se encomendó al Espíritu Santo que reprodujese en nosotros la imagen de Cristo. Y cuando yo pregunto cómo es la característica esencial de Jesús, el apóstol Pedro me dice, Él anduvo haciendo bienes. Ahí tienes las buenas obras. Eso de las buenas obras en el almacén que Dios prepara, no es que tú te levantes un día y digas, bueno, hoy estoy muy espiritual y voy a hacer 20 obras. Y mañana no tengo muchas ganas, no voy a hacer ninguna. No es esto. En la medida en que tú vives a Cristo, el obrar de Cristo viene a ser tu experiencia de vida y caminas, andas en las obras que son buenas porque Dios las ha establecido de esta manera. La plenitud del Espíritu Santo es también el elemento para poder vivir una vida victoriosa de santificación. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. No es que tú quieras y hagas, es que Dios genera el querer y te da el poder para llevar a cabo la vida conforme a su voluntad. Ahora, debemos ir terminando. ¿Cuáles son las condiciones para la plenitud del Espíritu Santo? Hace unos cuantos años estaba en el aeropuerto de Londres, había bajado de un avión y estaba esperando otro vuelo, y mientras esperaba tenía por lo menos 4 horas de estancia ahí, y dije, bueno, voy a darme una vuelta por el aeropuerto, y me acordé que había una librería ahí en el aeropuerto que tenía un departamento de libros evangélicos. Tenía muchos más libros, más cosas, pero había un buen departamento de libros evangélicos. Y me fui allá y entré por la librería y estaba viendo algunos volúmenes que había allí y de pronto vi un libro gordo, grueso quiero decir, un libro voluminoso y el título del libro era ¿Cómo obtener la plenitud del Espíritu? Empecé a hojearlo. Había que hacer esto y lo otro y lo de más allá, y había que dejar de hacer esto y aquello. Y yo dije para mí, amigo Pérez Millos, si tienes que saber todo esto para tener la plenitud del Espíritu, nunca la vas a tener. Me fui a mi Biblia y hay 3 condiciones únicas para tener la plenitud del Espíritu. Primera condición, Efesios capítulo 4, versículo 30. No contristéis al Espíritu. El Espíritu Santo de Dios se contrista cuando hay pecado oculto en tu vida sin confesar. Todos pecamos, dice Juan, nadie diga que no peca, todos pecamos. Lamentablemente llevamos en nosotros nuestra vieja naturaleza y Juan dice, cuando pecas, confiesa tu pecado delante del Señor. Carta primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Confesar es una palabra castellana derivada del latín, confessare, que significa decir lo mismo. No confesamos nuestro pecado para que Dios perdone el pecado y no perdamos la salvación. El pecado del creyente en toda la extensión de la palabra ha sido resuelto por la obra sustitutoria de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando hemos creído, Dios nos perdonó, dice el apóstol Pablo, todos los pecados pasados, los presentes y los futuros. Por esa razón podemos estar en comunión con Él. Por esa razón podemos acceder al trono de gracia y por esa razón nuestra ciudadanía está en los cielos y por esa razón estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Cuando yo tengo en mi vida un pecado sin confesar, sin decirle a Dios lo mismo que tú dices es lo que yo quiero hacer, sin decirle a Dios tú dices que no hable mal de mis hermanos y yo digo lo mismo, afirmo lo mismo, confieso, digo lo mismo que tú y me aparto de él. Si yo no confieso, no restauro mi comunión con Dios que está interrumpida a causa de mi pecado personal. ¿Quieres tener la plenitud del Espíritu? No contristes al Espíritu Santo. Y en ese mismo versículo
en ese mismo pasaje de Efesios 4, también dice, no deis lugar al diablo. El diablo está procurando hacernos caer espiritualmente hablando. El diablo nos va a llevar por sendas paralelas a las que Dios ha establecido por nosotros. El diablo va a oponerse a que nosotros dependamos de Dios y dice, tú tienes fortaleza personal para hacer lo que te parezca. Este evangelio humanista, esta teología humanista del tiempo actual se resume en una sola expresión: tú puedes. De manera que cuando tú tienes algún problema espiritual y necesitas ayuda, acudes a un pastor humanista y él te dice, no te preocupes, hombre, tú puedes cambiar, pero tú puedes, inténtalo, hazlo, haz esto, aquello, lo de más allá. Solo hay cambio en la vida cuando el Espíritu Santo la controla. Si no, estamos viviendo una vida desorganizada, desorientada y en una situación carnal. Segunda condición, no apaguéis el espíritu. Carta primera a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Apagar el espíritu es ahogar el espíritu, reprimir el espíritu. Se produce cuando el Espíritu Santo tiene un camino marcado en tu vida y te dice, este es el camino, y tú le dices, no es mi camino. Es cuando tú abandonas el programa que Dios tiene para tu vida y no es necesario que caigas en pecado ni que seas un inmoral, simplemente has abandonado el proyecto, el propósito de Dios y te niegas a caminar por esa senda que Dios ha trazado. Recuerdo que hay un versículo muy querido para mí, Salmo 128, en donde David dice, el escritor del Salmo dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios lo va a cumplir. Pero puede ejecutarlo, perdonadme que lo diga de esta manera, de forma violenta, como cuando derribó a Saulo en el camino que Saulo quería llevar y que no era el de Dios, o puede hacerlo de forma suave como un silbo apacible, conduciéndote como el viento de Dios que sopla en las velas de tu nave y te lleva al puerto y a través del mar como Él quiere conducirte. Resistir el compromiso de vida santa es apagar el espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu ha recibido como misión en la vida del creyente reproducir a Cristo. En Romanos 8:29 leemos que el Padre ha predestinado a los creyentes. Predestinación, paréntesis. Predestinación no tiene que ver con los incrédulos, solo con los creyentes. Todo el verbo predestinar y sus derivados tiene que ver con los creyentes. Y ahí el apóstol Pablo dice en 8:29 que nos ha predestinado para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Esto es lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Cuando tú te niegas, cuando tú resistes, apagas el Espíritu y el Espíritu deja de actuar, de obrar en tu vida y no tienes la plenitud. Tercera condición, dos condiciones negativas: no contristéis, no apaguéis, y una positiva, andad en el Espíritu. Andar en el Espíritu es un acto de fe, esto es la manifestación natural de la vida cristiana. Y las manifestaciones de la vida cristiana son imposibles fuera de la dependencia del Espíritu. Por tanto, el reto, el desafío de esta reflexión, de esta panorámica sobre la plenitud del Espíritu en la vida del creyente, me conduce a una reflexión. ¿Quiero tener una vida abundante? Solo cuando el Espíritu Santo oriente y controle mi vida. ¿Quiero tener una vida de santificación real? Solo cuando el Espíritu Santo reproduce a Cristo, que es el Santo de los Santos, en mi vida. ¿Quiero tener poder espiritual? Solo cuando el Espíritu Santo controla mi vida y me da del poder de Cristo. Jesús dijo del Espíritu Santo, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Quiero tener una vida de gratitud, de acción de gracias, de alabanza, cuando sea impulsado por el Espíritu Santo. Quiero tener una vida de satisfacción íntima y personal, en gozo, solo cuando el Espíritu Santo produzca en su fruto el gozo. Quiero amar a los hermanos, aunque sean desagradables algunos de ellos, insoportables otros,
Solo puedo amarlos cuando el Espíritu Santo en plenitud reproduce el amor de Dios, derrama el amor de Dios en nuestros corazones. Quiero caminar una vida que agrada a Dios en la medida en que dependa del Espíritu Santo. Debo comenzar por preguntarme ahora, ¿estoy contristando el Espíritu? ¿Tengo algún pecado sin confesar? ¿Estoy apagando el Espíritu? ¿Resistiendo la voluntad de Dios? Y vengo a la presencia de Dios y le digo, Señor, quiero vivir la experiencia de la plenitud del Espíritu. Ayúdame, porque quiero agradarte. Quiero poner delante de los hombres una vida que glorifique tu nombre. Y quiero sentir el control de tu poder operando en mi vida personal. Que Dios permita que esta sea nuestra experiencia hoy, mañana y siempre, para nuestra bendición y para gloria de su nombre.